¿Cuántas veces te ha pasado que estás... se mueve mucho la cámara. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en mitad de una sesión de fotos y de repente se te apaga la luz? A nivel creativo, que no sabes por dónde tirar, no sabes cuál es el siguiente paso y sobre todo estás preocupado de que los demás no noten que estás en un bloqueo creativo. Bueno, esto a mí me ha sucedido en docenas de ocasiones, pero tras unos segundos de pánico inicial y entendiendo que esto es algo normal y que forma parte del proceso creativo, he recurrido a una serie de estrategias que me han funcionado en el pasado para seguir adelante. Y estos trucos son los que voy a compartir contigo en este vídeo. Mi objetivo en este vídeo es que cambie tu percepción de lo que es tener un bloqueo creativo. Antes de empezar, me gustaría desmitificar un poquito o desmonizar lo que son los bloqueos creativos, que parece que es como lo peor que le puede pasar a una persona que está creando algo. Los bloqueos creativos son buenos, son muy buenos. De hecho, debemos darle la bienvenida a todo lo que llegue, porque no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí que puedes sacar pequeños aprendizajes con esto. Los bloqueos son positivos porque te obligan a pensar de una manera diferente. Si estamos constantemente haciendo lo mismo y nos da buenos resultados, al final no evolucionaremos, nos quedaremos en ese mismo punto en el que estamos y no tendremos nuevos recursos con los que pensar y decir, ¿cómo puedo hacer esto de manera diferente? Cualquier persona que se dedica a crear algo tiene un proceso creativo y en algún momento se tiene un bloqueo, no se sabe cuál es el siguiente paso, te encuentras atascado. Esto forma parte de nuestro proceso creativo, no significa que te hayas vaciado, que ya no tengas nada que aportar y que se haya acabado. Simplemente no le tengas miedo y asúmelo como algo que forma parte de tu actividad. De hecho, cuando te encuentras en un bloqueo creativo muy grande, es un síntoma de que vas a avanzar mucho. Es el paso previo a desbloquear esa situación. He dividido en dos bloques este tipo de bloqueos. En primer lugar, uno estarían los bloqueos urgentes, que estos son los que suceden cuando estamos trabajando, cuando estamos en una sesión de fotos y no tenemos mucho margen para pensar, para tumbarnos en el suelo y decir, ¿qué puedo hacer? En ese momento tenemos que solucionarlo ya, porque tenemos igual a un cliente ahí delante, tenemos poco tiempo para hacer las fotos y hay que salir de ese bloqueo ya. Y por otro lado están los bloqueos un poco más pasivos, que son los que nos pueden suceder mientras estamos trabajando delante de nuestro ordenador. Voy a contarte una experiencia que yo viví en un bloqueo urgente durante una boda. Fue hace ya 7 años, en esta boda que estáis viendo, esas fotos de Carolina y Alberto, hace bastante tiempo. Esta fue una boda que fue muy larga y durante muchísimo tiempo, durante la primera parte de la boda, todo lo que fueron los preparativos, la ceremonia, después de la ceremonia, o sea, pasaron muchísimas cosas, muchas cosas. Estuve como 5 o 6 horas, o 7, no sé, me acuerdo, muchísimo tiempo documentando en modo más como periodista, en el que estaban pasando tantas cosas que tenías que estar atento a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? De un lado para otro, corriendo, ahora pasa esto, ahora pasa otro. Mi cabeza estaba muy focalizada en documentar lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenía que estar atento a muchas cosas. Y de repente eso, se para y tengo 15 minutos para crear algo de la nada. Y aquí era como, o sea, estaba abrumado. Durante varias horas había estado muy centrado en documentar, en ser como una esponja para ver todo lo que estaba pasando y de repente, sin una transición, de golpe, tengo que crear algo de la nada y esperan que yo sea el que cree algo de la nada, que les diga dónde ponerse, tal. Es como... Entonces me empezaron a venir muchísimos miedos e inseguridades porque estaba en una boda que además era como ideal, es la que llevaba esperando durante muchísimo tiempo, todo era perfecto y tenía una oportunidad genial para hacer un trabajo que pudiera enseñar y que pudiera luego atraer a ese tipo de cliente que tanto me interesaba, pero estaba en medio de un bloqueo en la situación menos oportuna. Recuerdo que Gloria estaba conmigo y me volví hacia ella y le dije, no sé qué hacer, no lo quería decir alto, claro, estaba ahí la pareja, digo, estoy bloqueado, no sé qué hago. Y ella me dice, bueno, pues nada, o sea, hazle una foto aquí, en mitad de este camino, que está bien, ya vale. Y al principio era como, pero estoy desaprovechando una oportunidad, queda poco tiempo, tal. Pero bueno, eso me sirvió para entender que tengo que ir poco a poco. Cuando estoy en un bloqueo creativo no puedo pretender hacer la gran foto de mi vida, sino que, bueno, vamos a hacer algo sencillo. Tenemos una buena luz, una composición sencilla, tenemos aquí a la pareja, ya está. Vamos a empezar a crear de manera muy lean, muy sencilla, y luego ya nos iremos complicando. Pero de esa manera mi cabeza se irá relajando y podremos ir haciendo cosas.
Y entonces así fue como empecé. Fotos muy sencillas, de ellos dos en mitad de un camino. Y de esa manera ya cuando empecé a hacer las fotos y a verlas digo, vale, ya tengo una foto, ya he solventado la situación. Y aquí, este es mi primer consejo, empieza de manera sencilla. Y después empezó ya a trabajar mi cabeza, ya lo había serenado, ya veía que se podían crear cosas. Y el siguiente paso para despertar un poquito más la creatividad fue pensar qué haría uno de mis fotógrafos referentes en esa situación. Y este es como para mí el gran tip, el gran consejo, la gran estrategia que te puedo decir en este vídeo. Imagínate que contigo, ahí al lado en esa boda, está tu mayor referente, el fotógrafo que más te inspira o el cineasta que más te inspira, y que le tienes tu cámara y se la das. Le dices, toma, a ver qué haces tú aquí. Entonces esto a mí me sirve mucho para intentar salirme de mi cabeza y pensar cómo lo haría otra persona. Y esto me desvincula muchísimo de mí mismo. Y en este caso en concreto yo empecé a pensar cómo haría Sean Flanagan este tipo de fotos, que es uno de mis fotógrafos referentes. Y entonces empecé a imaginar cómo pensaría él y ya es como que mi creatividad empezó a explotar. Ya es como, vale, pues haría esto, seguramente tomaría esto de aquí, les pondría de esta manera, iría por este camino y en este cruce haría esto. Ya es como que la responsabilidad creativa no estaba en mí, sino estaba en el imaginario de otra persona. Esto lo hago constantemente. Tengo una lista en mi cabeza de mis fotógrafos favoritos y ante situaciones en las que no sé muy bien qué hacer, pienso cómo lo harían ellos. E incluso me salgo de fotógrafos de boda. También empiezo a pensar cómo lo harían mis cineastas favoritos. Por ejemplo, pienso, ¿qué haría en esta situación David Fincher? ¿Qué haría aquí Terrence Malick? Y eso me da una libertad creativa brutal, me hace salir de mi caja, de mis estándares, para desbloquearme en ciertas situaciones. Entonces, esta estrategia de pensar a través de otro es como un protocolo al que echarle mano muy rápido en una situación de bloqueo urgente, es decir, no tengo margen de maniobra, no puedo sentar a reflexionar cómo hacerlo. Y esta manera me ayuda a poder desbloquear muy rápido. Y por otro lado tenemos los bloqueos pasivos, que son estos que nos suceden mientras estamos trabajando, a lo mejor estamos editando o haciendo un vídeo o cualquier tipo de cosas o creando algo, pero que no tenemos esa urgencia. Estos bloqueos pasivos me hacen preguntarme tres cosas. Una, ¿cómo me siento? Dos, ¿qué pienso? Y tres, ¿cómo vivo? Sentir, pensar y vivir. En estas tres áreas se hallan muchos de los problemas que nos hacen bloquearnos y también tendremos las soluciones. La primera, ¿cómo me siento? En este tipo de bloqueos hablan nuestras emociones. Normalmente nos enfrentamos a algún tipo de inseguridad, de miedo, estamos creando algo y ya tu cabeza no es la que manda, sino que está mandando tus emociones, porque tienes miedo a no hacer algo que esté bien, a fallar, a no ser lo suficientemente bueno. Entonces, esto empieza a bloquearte. Las emociones empiezan a tapar tu razonamiento y no te permite poder avanzar. Esto a mí me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, la solución a esto es directamente enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus emociones. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo he hecho yo? En primer lugar es separarme un poquito de mí mismo. Es decir, esas son mis emociones, no soy yo, no es mi vida, sino que estoy atravesando un momento en el que mis miedos y mis inseguridades están dominando mi día a día. No pasa nada. Ya las trabajaré, pero entonces empiezo a pensar por qué disfruto de lo que estoy haciendo, empiezo a darme razones de a mí es que esto me gusta por esto, aunque ya lo sabemos, es bueno incluso verbalizarlas y decirlas en alto, porque se lo estaremos diciendo, no nos estamos diciendo a nosotros, se lo estaremos diciendo a esas emociones y nos pone en presente y nos retorna un poco el control. Esto es como un poco un ejercicio más cerebral, pero luego también hay una serie de trucos que requieren un poquito de acción. Uno de ellos es que hagas algo completamente rutinario y que no sea nada creativo. Puede ser cocinar, lavar los platos, barrer el suelo, limpiar, algo que no te haga pensar en algo creativo, que tengas que prestar atención a algo que no tiene mucha importancia y de esa manera tu cabeza se desbloquea. Otro de ellos es que me proponga un mini reto. Es decir, cuando a veces estoy bloqueado y digo, es que esto no puedo, bueno, pues entonces
pienso, digo, bueno, ahora tengo estas fotos, estoy editando estas fotos, digo, voy a escoger mi foto favorita de las que estoy editando y voy a dedicarle un poquito de tiempo para que me quede bien. Y ya, con una sola foto solo voy a dedicarme a una sola foto y a que quede muy bien, ya me ocuparé del resto. Entonces ya habrás completado una tarea y te sentirás más desbloqueado y con más energía para hacer el resto. La segunda es cómo pienso. Hay muchas veces que esto viene dado porque pensamos demasiado, a veces le estamos dando vueltas a muchas cosas, lo llevamos todo a la parte de la razón, intentamos meter en nuestras dudas muchas variables y al final esto nos acaba bloqueando y no nos permite dar una solución. Entonces, cuando pensamos demasiado, también hay que romper un poquito la situación. ¿Trucos para hacerlo? Pues bueno, a mí me viene genial salir a dar un paseo largo, escuchar música, escuchar bandas sonoras. De hecho, una de las cosas que más hago mientras estoy editando es que me pongo una película, pero solo me pongo el audio, no me pongo las imágenes. Yo empiezo a editar y entonces ya mi cabeza es como que el estar atento a lo que se dice en la película apaga esos pensamientos y me puedo centrar en lo que estoy haciendo, en editar. También pienso en cómo veré ese problema dentro de 2 años. Esto a mí me ayuda mucho y me acuerdo que lo enseñó un profesor de la universidad. Es como, ¿este problema dentro de 2 años te va a generar esta angustia que tienes ahora? Y eso es como que, ¡pum!, de repente le quita un montón de importancia. También me viene muy bien hablar con personas que no tienen que ver con nada de mi sector. Puede que sean personas creativas también, que tengan su proceso creativo, que pueda ser incluso, yo que sé, un cocinero, un matemático, un diseñador, y le cuento mi problema, entre comillas, y él te da una visión y desde su perspectiva acabas entendiendo que, bueno, pues igual no es tan grave, o te da una solución mucho más rápida al problema que tú tienes. Otro de ellos también, otra de las causas es que y quizás te estás ocupando de demasiadas cosas, que te estás llenando de mucho trabajo. Y para esto es algo bastante difícil, pero es muy importante, que es saber decir que no. Decir que no a los demás y decirte no a ti. Porque a veces hay gente que te viene con trabajo y es importante que les puedas decir que no. Pero también te lo tienes que decir a ti. Porque quieres igual abordar demasiadas cosas y todos pensamos que somos capaces de hacer más de lo que realmente somos capaces y nos acabamos cargando de trabajo. Y la tercera es cómo vives, que esto hace referencia a tu proceso de trabajo, al entorno en el que estás trabajando. En primer lugar, ordena el espacio en el que estás trabajando. No tiene nada que ver el encontrarte una mesa despejada, limpia, ordenada, que esté lleno de cables, teléfono, una cámara, una batería, bolis. Cuanto más ordenado está tu espacio de trabajo, tu cabeza se siente mucho más tranquila, mucho más despejada y esta es una de las primeras cosas que yo siento cuando me pongo a trabajar y veo que quiero procrastinar, que no quiero ponerme con la tarea, ordeno mi espacio de trabajo y ya es como que me sereno un poquito. Es como un truco súper fácil y que se puede poner en acción muy, muy rápido. Otro puede que sea que tus hábitos de trabajo no estén optimizados y quieras abordar todas las cosas a la vez. Entonces, una de las cosas importantes es que puedas poner por escrito todas las tareas que tienes que hacer, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las escribes y luego las vas como etiquetando si es una tarea urgente o si es una tarea que no es urgente, si es importante o no es importante. Esta es la filosofía un poquito también este es el diagrama de Eisenhower, que está muy relacionada con la gestión del tiempo utilizando el método de time blocking, que es el que usamos nosotros, poner una tarea en un momento específico. Entonces es importante que para que no te abrume todo lo que tienes que hacer, lo puedes poner por escrito y dices, bueno, ¿cuáles son las cosas importantes y urgentes que hay que hacer ahora? ¿Cuáles son las urgentes? Y las vas como distribuyendo y te vas organizando un poquito en el calendario. Importante, el hábito de trabajo. Es fundamental que tengas ordenado tu día a día para que no pienses que todo lo que tienes que hacer te viene encima como una avalancha y eso te acaba bloqueando. Cuando lo tienes todo muy organizadito a través de tu calendario o de tus horarios, podrás destinar tiempos para trabajos más rutinarios, trabajos más creativos y trabajos más intrascendentales, pero sentirás como que puedes más o menos llegar a todas las cosas que tienes que hacer. Estas son algunas de las soluciones que yo aplico a mis bloqueos creativos y me encantaría conocer las tuyas, así que déjame en los comentarios alguna de las cosas que tú haces para salir de bloqueos creativos, porque entre todos podremos ayudarnos
a salir de estas situaciones.